Muy buenas tardes, estimados participantes. Es un gusto saludarlos, saludarlas a través de esta plataforma virtual. Primeramente, expresar un agradecimiento especial a esta prestigiosa empresa que hace posible que estemos conectados a través de la virtualidad y poder brindarles todos los alcances en relación a este tema tan interesante que es el uso de medicamentos más frecuentes, ¿no? Que son los inotrópicos y antibióticos, ¿sí? Vamos a tratar de brindarles todos los alcances que sean necesarios, que sean pertinentes, ¿no? Ustedes pueden formular todas las interrogantes a través del chat del Zoom y también, cuando ustedes lo estimen pertinente, pueden activar el audio. ¿Sí? Lo único que les voy a recomendar, por favor, una vez activado el audio, ustedes lo pueden volver a colocar en el modo silencio con el único objetivo de no interferir la comunicación. ¿Sí? Les voy a agradecer que esta actividad sea interactiva, sea participativa, para que ustedes puedan incorporar nuevos conocimientos, nuevas experiencias, con el único objetivo de fortalecer sus competencias profesionales. ¿Sí? Vamos a tratar de desarrollar todos estos tópicos de acuerdo a lo que está planificado y lógicamente que lo que se espera que ustedes puedan participar de manera activa. ¿No? Muy bien. Bueno, primeramente quería expresar una felicitación a cada uno de ustedes por participar en estos eventos académicos. En realidad, cada vez que participamos en estas actividades académicas, nosotros tratamos de brindarles lo mejor de nuestra vitrina académica a los participantes. ¿Sí? Por eso sean ustedes bienvenidos a esta actividad y espero que sea de muy fructífero para cada uno de ustedes. Bueno, como es de su conocimiento, nos encontramos en el mes de diciembre, el último mes del año, ¿no? Es un mes de las fiestas navideñas, de las fiestas de fin de año, y lógicamente que siempre debemos, ¿no? Pedir en oración por la protección de nuestra familia, de nuestros amigos y de todas las personas que nos rodean, ¿sí? Lamentablemente siempre estamos amenazados, ¿no? Por diferentes circunstancias de riesgo, ¿sí? Siempre tenemos que tener las precauciones del caso. Sabemos que en estas fiestas navideñas, lamentablemente, la ola delincuencial es muy fuerte y por eso que tenemos que tener bastante cuidado, ¿sí? Entonces, siempre es pertinente, ¿no? Pedir a nuestro Hacedor por su protección y por la protección de nuestra familia, ¿sí? Nos indican que la vida es lo más preciado en este mundo y nosotros nos esforzamos para poder conservarla. Y para eso nos estamos preparando, ¿sí? Por eso que cada vez que nosotros participamos en un evento de esta naturaleza, el único objetivo es fortalecer sus competencias profesionales, ¿sí? Muy bien. Los contenidos que se han propuesto para esta actividad académica, no vamos a hacer referencia sobre los medicamentos de uso frecuente, como son los sinotrópicos y son los antibióticos y algunos medicamentos especiales que también le vamos a hacer de conocimiento. ¿Ah? Vamos a empezar con lo que es las drogas inotrópicas y las drogas vasopresoras, ¿sí? Dos importantes drogas que nosotros utilizamos con bastante recurrencia en el cuidado del paciente crítico. Ustedes saben que el paciente crítico es aquel paciente que tiene alteración neurológica, alteración respiratoria, alteración cardiovascular, alteración del medio interno, ¿no? Son pacientes que lastimosamente, ¿no? Tienen un cierto riesgo de mortalidad, ¿sí? Por eso que considero pertinente, considero necesario que ustedes conozcan estas drogas sinotrópicas y las drogas vasopresoras, ¿sí? Les vamos a detallar cada una de ellas. Muy bien. Ahora, nos indican que en relación a estas drogas, tanto las drogas sinotrópicas como las drogas vasopresoras, es un conjunto de sustancias farmacológicas, ¿no? Que tienen en común el poder incrementar la función cardíaca. Generalmente, ¿por qué? Generalmente por incrementar la función de la actividad cardíaca en lo relacionado a la contractibilidad del corazón, ¿sí? Sabemos que el corazón
el corazón tiene cuatro fenómenos, ¿sí? El primer fenómeno del corazón es el fenómeno mecánico, ¿sí? Fenómeno del corazón, ¿sí? ¿Cuál es el primer fenómeno que nosotros conocemos? Es el fenómeno mecánico. ¿Y en qué consiste este fenómeno mecánico? Este fenómeno mecánico consiste en la sístole y en la diástole, ¿sí? Fenómeno mecánico. Consiste en la sístole y en la diástole. Ahora, lógicamente que para que este paciente no pueda tener, ¿no? Pueda tener, pueda tener una adecuada contractibilidad, lógicamente que ¿qué requiere? Requiere una adecuada estimulación. ¿Y de dónde precede esa estimulación? Esa estimulación precede del fenómeno, ¿no? Del fenómeno eléctrico del corazón, ¿sí? El corazón tiene dos tipos de célula, las células eléctricas y las células mecánicas del corazón. Las células mecánicas del corazón son las que van a participar, van a intervenir, ¿no? En la contractibilidad del corazón. Y las células eléctricas del corazón, lógicamente que van a generar la actividad eléctrica que se genera en el nódulo sinusal, se conduce al nódulo auriculoventricular, después a las fibras internodales, a las de His y a las fibras de Purkinje. ¿Sí? Eso es la forma como se distribuye la actividad eléctrica del corazón. ¿Sí? Por eso que van a existir algunas drogas, ¿no? Que ahora les vamos a mencionar, como también son las drogas antiarrítmicas, ¿no? Que esas drogas que van a intervenir directamente en qué? En la despolarización de la membrana, ¿no? De la membrana del corazón y también intervienen en la repolarización, ¿sí? El otro fenómeno que también es importante hacer mención es el fenómeno hemodinámico, ¿sí? Este fenómeno hemodinámico, lógicamente que nos indica, ¿no? La forma como está circulando la sangre a través de los vasos arteriales y de los vasos venosos, ¿sí? Entonces, para que se genere una perfusión sanguínea, se necesita que el corazón bombee la sangre con eficacia. Entonces, ¿para eso qué se requiere? Se requiere una adecuada contractibilidad. Una adecuada contractibilidad tiene que vencer la resistencia vascular que ofrecen tanto las arterias como la vena. Entonces, eso va a generar un flujo sanguíneo. Y lógicamente que eso está en relación a este fenómeno mecánico. El otro fenómeno del corazón es el fenómeno, no, el fenómeno acústico, ¿sí? Y este fenómeno acústico, lógicamente, que hace referencia a la apertura y cierre de la válvula sigmoidea aórtica, de la válvula sigmoidea pulmonar, ¿no? De la válvula mitral, de la válvula tricúspide, ¿sí? Entonces, por eso que es importante recordar estos fenómenos del corazón, porque las drogas que vamos a utilizar, lógicamente que van a potenciar cualquiera de este tipo de fenómenos. ¿Sí? Entonces, en base a eso, lógicamente que se han establecido estas drogas. ¿Sí? Entonces, nosotros hablamos de inotrópicos, ¿no? ¿Por qué? Porque la célula del corazón, estas células del corazón tienen propiedades, ¿sí? Tienen propiedades. ¿Y cuáles son esas propiedades, propiedades de las células del corazón? ¿Cuáles son esas propiedades? La primera propiedad que ustedes conocen es la propiedad de qué? De inotropismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inotropismo, estamos haciendo referencia a qué? A la contractibilidad del corazón, ¿sí? A la contractibilidad del corazón, ¿sí?
La otra propiedad de la célula del corazón es el cronotropismo. 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 Y el cronotropismo, lógicamente, que hace referencia a la automaticidad del corazón. ¿Sí? La otra droga que también es importante, ¿no? Hacer referencia es el bagmotropismo. Bagmotropismo. ¿Sí? Bagmotropismo. ¿Sí? Vamos a poner acá la otra propiedad. Es el bagmotropismo. Bagmotropismo. Y la otra propiedad es el dromotropismo. Dromotropismo. ¿Sí? Dromotropismo. ¿Sí? ¿Y a qué hace referencia el bagmotropismo? ¿Sí? Ustedes saben que el corazón necesariamente, ¿qué tiene que generar? El corazón tiene que generar excitabilidad. ¿Sí? Esa excitabilidad del corazón, lógicamente que está en relación a qué? Está en relación no al proceso de la despolarización de la membrana, ¿sí? Al proceso de la despolarización de la membrana, ¿sí? Entonces, la membrana, ¿no? Del músculo cardíaco, necesariamente, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que despolarizar, ¿sí? Se tiene que despolarizar, ¿sí? Entonces, cuando genera esta despolarización, lógicamente que la célula del corazón, ¿qué va a pasar? Esta célula del corazón, lógicamente que van a generar un proceso de excitabilidad, ¿sí? Entonces, hay drogas, ¿no? Que vamos a utilizar para disminuir la excitabilidad del corazón, ¿sí? La excitabilidad del corazón, ¿sí? Por eso que a veces necesitamos, ¿no? Disminuir la frecuencia cardíaca. A veces necesitamos incrementar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, todas esas drogas vamos a verlas, ¿no? Ahora, el dromotropismo está relacionado a la conductibilidad, ¿sí? Vale decir, a la forma como se está conduciendo el impulso eléctrico a través de esta red eléctrica que prosigue el corazón, ¿sí? Por eso que todas las drogas que nosotros utilizamos, lógicamente que está en relación a estos fenómenos que genera el corazón y también está en relación a las propiedades de las células del corazón, ¿sí? Entonces, en base a eso, se han establecido una serie de fármacos que van a actuar no sobre esta propiedad del inotropismo, sobre el cronotropismo, sobre el bagmotropismo y sobre el dromotropismo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar abordando lo que es los inotrópicos, ¿sí? Los inotrópicos nos indican que tienen la propiedad de mejorar la contractibilidad miocárdica y tienen efectos sobre los vasos periféricos. Algunos son vasodilatadores, como es el anrinone, ¿no? Y la dobutamina, y otros, lógicamente, que van a intervenir, ¿no? ¿En quién? Van a intervenir sobre, ¿no? Van a intervenir sobre la musculatura estriada del corazón y otros van a intervenir sobre la musculatura lisa de las arterias, ¿sí? Por eso que estos sinotrópicos se clasifican en glucósidos cardíacos, en aminas simpático-miméticos y otros no glucósidos y no simpático-miméticos. ¿Sí? Esa es una clasificación general de los sinotrópicos. ¿Ah? Entonces, dentro de esta clasificación tenemos los sinotrópicos positivos como los glucósidos cardíacos. ¿Sí? Entonces, dentro de los glucósidos cardíacos tenemos la digoxina, ¿sí? La digoxina. Lógicamente, ¿para qué se trata? ¿Para qué utilizo la digoxina?
La digoxina lo utilizo para tratar la insuficiencia y la frecuencia cardíaca normal. Entonces, esta digoxina, lo voy a utilizar para la insuficiencia cardíaca y también lo voy a utilizar ¿para qué? Para una frecuencia normal, que es las arritmias. ¿Sí? Puedo utilizarlo, ¿no? La digotoxina. La digotoxina también es otro, ¿no? Otro medicamento inotrópico positivo, ¿no? ¿Y para qué lo utilizo? ¿No? Lo voy a utilizar este fármaco, ¿para qué? Para manejar, ¿no? La insuficiencia cardíaca. ¿Qué hace la digotoxina? Va a incrementar la contractibilidad, mejora la contractibilidad del corazón, mejora la contractibilidad del corazón. ¿Sí? Entonces, eso también es importante que ustedes observen. ¿Sí? Y el otro medicamento que también es importante que ustedes tengan referencia, ¿no? Es la OUAbina, OUAbina, ¿sí? Este medicamento también tiene propiedades específicas, ¿sí? Este medicamento, lógicamente que también va a actuar, es un potente glucósido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Lógicamente que va a generar, no, va a actuar preferentemente, ¿sobre qué? Va a actuar preferentemente sobre, ¿no? La despolarización de la membrana, porque es un inhibidor de la bomba de sodio, ¿sí? Entonces, la oabaina es un inhibidor de la bomba de sodio, inhibidor de la bomba de sodio, de la bomba de sodio, ¿sí? Para eso utilizamos este medicamento, ¿sí? Entonces, todos los medicamentos, lógicamente que tienen un propósito fundamental, ¿sí? Entonces, están en relación a lo que nosotros pretendemos lograr, ¿sí? Y los fármacos, como es el agonista beta adrenérgico, agonista beta, ¿qué significa? Agonista significa que favorece, contribuye a la acción ¿de quién? A la acción de los receptores beta 1, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan conocimiento, nosotros tenemos no receptores, tenemos receptores alfa uno y receptores alfa 2, alfa uno y alfa 2, ¿sí? Los receptores alfa uno y los receptores alfa 2, ¿dónde van a actuar? Estos receptores alfa uno y receptores alfa 2 van a actuar sobre la musculatura lisa. ¿Sobre la musculatura lisa de quién? La musculatura lisa de las arterias. ¿Sí? Sí, Entonces, el receptor alfa uno, sí. el receptor alfa uno es un importante receptor. Lógicamente, ¿qué va a generar este receptor alfa uno? Este receptor alfa uno me va a generar, ¿qué me genera? Me genera, no, vasoconstricción. El receptor alfa uno genera vasoconstricción, ¿sí? Vasoconstricción, ¿sí? Entonces, un potente vasoconstrictor o vasoconstricción, ¿quién es? Es la noradrenalina. La noradrenalina es un importante vasoconstrictor, ¿sí? Entonces, los receptores alfa uno van a generar vasoconstricción. Y los receptores alfa 2, ¿qué me van a generar? Me van a generar vasodilatación. Vasodilatación. ¿Sí? Vasodilatación. Como por ejemplo, el nitroprusiato de sodio. Vasodilatación.
El nitroprusiato de sodio es un importante vasodilatador que lo utilizamos cuando el paciente está haciendo una emergencia hipertensiva, pues, ¿sí? Y un potente vasoconstrictor, utilizamos, por ejemplo, la noradrenalina cuando el paciente está presentando un shock séptico, paciente que está con una inestabilidad hemodinámica, pues, ¿sí? Entonces, como ustedes están observando, los receptores de la musculatura lisa, que ya les hemos hecho mención, alfa 1 genera vasoconstricción, como la noradrenalina y la dopamina. Y los receptores alfa 2 generan vasodilatación, como el nitroprusiato de sodio. Nitroprusiato de sodio es impotente vasodilatador. ¿Sí? Y los receptores beta 1, ¿qué hacen? Van a incrementar, que incrementan la contractibilidad del corazón. Y los receptores beta 2 son los que van a estimular la dilatación de la musculatura lisa de los bronquios. ¿Sí? ¿Hasta ahí se está entendiendo? Confírmenme si se está entendiendo hasta ahí. Confirmen, con confianza. A ver, tengo a Maribel Silvera, a Nicole Sánchez y a la participante Tazaico. ¿Alguna inquietud hasta el momento? ¿Está claro? A ver, puedes activar el audio y puedes comentar. ¿Está claro hasta el momento lo que les estoy brindando o hay alguna duda? Te escucho, por favor. A ver, Maribel Silvera, Nicole Sánchez, a ver, ¿qué me dice en el chat? Nicole Sánchez me dice que todo está claro, ¿no? Muchas gracias, Nicole, por tu participación. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de estas drogas inotrópicas? Indicaciones de estas drogas inotrópicas. ¿Sí? Entonces, les he comentado que estas drogas inotrópicas están dirigidas principalmente a mejorar la hemodinamia de los pacientes. Los pacientes que están presentando falla cardíaca aguda o una falla cardíaca crónica. ¿Sí? Una falla cardíaca aguda puede ser un paciente con un infarto agudo de miocardio. ¿Sí? El paciente puede presentar un infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Un infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer, ¿ya? Lo único que tenemos que hacer, lógicamente, que es observar, ¿no? Si es una falla cardíaca aguda o es una falla cardíaca crónica, ¿da? Una falla cardíaca crónica, ¿da? Entonces, eso es lo que tenemos que observar, ¿sí? Como primer nivel. El otro detalle es que estos fármacos inotrópicos, ¿qué van a hacer? Van a mejorar los signos y síntomas del paciente con falla cardíaca. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el problema? Básicamente, cuando el paciente tiene una falla cardíaca, que puede ser un infarto a consecuencia de un infarto agudo de miocardio, que puede ser a consecuencia de una insuficiencia cardíaca congestiva. Ustedes saben que uno de los causantes de la insuficiencia cardíaca congestiva, justamente, ¿quién es? Es la hipertensión arterial. Muchos de los pacientes que padecen hipertensión arterial y pacientes que presentan diabetes mellitus son pacientes que tienen un riesgo potencial de generar una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón hace un esfuerzo, ¿no? Un sobreesfuerzo para mantener la contractibilidad, ¿no? Y generar una perfusión periférica. ¿Sí? Entonces, estos pacientes con falla cardíaca que están hipotensos, taquicárdicos, pacientes que tienen inadecuada perfusión a nivel periférico, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estos inotrópicos van a mejorar los signos y los síntomas. ¿Y qué hace el inotrópico? El inotrópico va a mejorar la contractibilidad del músculo cardíaco. ¿Sí? Muy bien. Para su uso es necesario el monitoreo continuo. ¿Sí? Ustedes necesariamente debemos disponer de un monitor multiparámetro. ¿Sí?
Entonces, para poder utilizar estas drogas, lógicamente que es pertinente, ¿qué tenemos que hacer? Es pertinente, ¿qué es pertinente? A generar un monitoreo, ¿sí? Un monitoreo. Entonces, el monitoreo del corazón, nosotros lo hacemos, ¿con qué lo hacemos? Lo hacemos con un monitor multiparámetro. El monitor multiparámetros me va a generar la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? También me registra la frecuencia cardíaca, me registra la frecuencia del pulso, me registra la presión arterial, ¿sí? Entonces, también me registra la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal. El monitor, lógicamente, que nos va a generar toda esta información necesaria para poder no utilizar estos fármacos inotrópicos. ¿Sí? Muy bien. Las drogas inotrópicas, bueno, dentro de las drogas inotrópicas hemos visto la dopamina, que es un inotrópico positivo, la noradrenalina, que es un importante vasodilatador o vasopresor, la adrenalina, que es un importante inotrópico alfa-beta adrenérgico, ¿no? La dobutamina, que es un importante inotrópico porque estimula la contractibilidad del corazón. La miodarona, que es un importante antiarrítmico. El nitroprusiato, que es no, es un beta bloqueante que genera vasodilatación. La nitroglicerina, que también es otro vasodilatador, ¿no? Son drogas que utilizamos muy frecuentemente en la unidad de cuidados de paciente clínico. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer, vamos a empezar haciendo referencia con la dopamina. ¿Sí? Con la dopamina. La dopamina, ¿qué hace este inotrópico? ¿Qué es la dopamina? La dopamina, si bien es cierto que ya progresivamente no se está, no, la utilización ya es esporádica, pero todavía constituye una droga para el manejo de este tipo de alteraciones con falla cardíaca. ¿Sí? Lógicamente que el uso de la dopamina tiene algunas contraindicaciones, por eso que poco a poco no han ido disminuyendo el uso, pero todavía es útil. ¿Sí? La dopamina estimula los receptores alfa y beta. ¿Qué receptores? Alfa 1 que genera vasoconstricción, y beta 1 que genera incremento de la contractibilidad. Pueden activar los receptores dopaminérgicos. También tenemos receptores dopaminérgicos de los vasos renales. ¿Y para qué estimulamos los receptores dopaminérgicos? Para estimular la diuresis. ¿Sí? La dopamina viene en presentación de 200 miligramos, ¿no? Una ampolla de 5 mililitros. El inicio de su acción es a los 5 minutos, tiene una vida media plasmática de 2 minutos. La reconstitución de la dopamina podemos hacerlo a través de la dextrosa al 5% o cloruro de sodio al 9 por mil. O lactato de Ringer, ¿no? Podemos utilizar 100 mililitros más 200 miligramos de dopamina. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta dopamina está indicado en hipotensión aguda. ¿Sí? En caso de shock séptico y shock cardiogénico. En casos de insuficiencia cardíaca congestiva, en caso de un edema agudo de pulmón y en casos de un estado de bajo débito cardíaco. ¿Sí? Esas son algunas de las indicaciones que nosotros utilizamos, ¿no? Para manejar estos pacientes, ¿no? Que tienen problemas de falla cardíaca aguda o falla cardíaca crónica. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos de la dopamina? La dopamina va a incrementar la fuerza de contracción del músculo cardíaco, incrementa la frecuencia cardíaca, incrementa la perfusión renal, incrementa la presión arterial y también incrementa el gasto cardíaco.
Por eso que todavía se continúa utilizando la dopamina, ¿sí? Se ha tratado de retirarlo, pero todavía no se consigue un medicamento que lógicamente que pueda controlar cada una de estas condiciones, ¿sí? Entonces es un fármaco que todavía somos dependientes, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son las dosis y las vías de administración? La dopamina lo podemos utilizar a dosis baja, ¿no? Más o menos de 1 a 5 microgramos kilogramo minuto. ¿Dónde va a actuar? Va a actuar sobre los receptores delta uno, delta uno. ¿Cuál es el efecto de la dopamina a baja dosis? El efecto de la dopamina va a generar vasodilatación cerebral, vasodilatación renal, vasodilatación esplénica y vasodilatación mesentérica. ¿Y esto cómo lo logra? Excretando el sodio, excretando el sodio. ¿Sí? Entonces yo no retengo sodio, excreto el sodio. Y si excreto el sodio, lógicamente que estimulo, ¿no? Que ya no se retenga agua, sino se elimine agua, el exceso de agua. ¿Sí? Ustedes saben que parte del exceso de agua se acumula en el pulmón y eso puede conllevar a un edema agudo de pulmón. ¿Sí? A dosis media, vale decir entre 5 a 10 microgramos kilogramo minuto, va a actuar sobre receptores beta uno y también sobre los receptores alfa uno. Beta uno, alfa uno. Cuando actúa sobre los receptores beta uno genera vasoconstricción. Y cuando actúa sobre receptores beta uno genera incremento de la contractibilidad. ¿Sí? Entonces, a dosis intermedia, estos inotrópicos, ¿qué van a hacer? Incrementan el gasto cardíaco. ¿Sí? Y no incrementan de una manera significativa la frecuencia cardíaca. Cuando esa dosis alta, mayor de 10 microgramos kilogramo minuto, ¿qué genera? Genera actividad sobre los receptores alfa 1. Entonces, vale decir, a dosis alta genera una vasoconstricción arterial y venosa. Incrementa la resistencia vascular periférica, ¿no? Incrementa la presión arterial. Estimula la liberación de sodio y por consiguiente incrementa la presión arterial. ¿Sí? Así están diseñados estos mecanismos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son los efectos secundarios del uso de la dopamina? Dentro de los efectos secundarios de la dopamina están las náuseas, el vómito, la taquiarritmia, la hipertensión, la cefalea, la vasoconstricción, dolor anginoso, isquemia miocárdica, incremento de la demanda de oxígeno, necrosis por extravasación y en casos muy raros gangrena de los dedos. Entre los efectos indeseables de la dopamina, que han sido documentados a lo largo del tiempo, lógicamente que destacan la supresión de la función hormonal de la hipófisis anterior, ¿sí? Agravando la incapacidad para el anabolismo de los pacientes sépticos y el deterioro, ¿no? de la función inmune y de la depresión de la actividad de los centros respiratorios, ¿sí? Entonces, eso también es importante observar, ¿sí? Muy bien, continuamos. Antes de administrar la dopamina, debe corregirse la hipovolemia. No puedes corregir, ¿no? No puedes dejar de administrar los expansores de volumen sanguíneo, ¿sí? Entonces, ustedes para administrar la dopamina hay que corregir la hipovolemia, ¿sí? Por eso que tenemos que hacer una monitorización de la presión arterial, ¿sí? Entonces, es pertinente, es necesario que nosotros no tengamos esa predisposición mental para poder intervenir en todo lo relacionado, ¿no? a estos mecanismos de control. No debe ser administrada en forma prolongada por su efecto elevador de la poscarga. Vuelvo a repetir,
no debe ser administrada en forma prolongada por su efecto vasodilatador, vale decir, a nivel de la postcarga. ¿Sí? La administración de la dopamina, la recomendación es que sea por infusión intravenosa. ¿Sí? Intravenosa. Entonces, lo que tengo que hacer es administrar el medicamento por vía intravenosa. ¿Sí? ¿Qué utilizamos? Bueno, utilizamos la bomba de infusión u otro dispositivo como puede ser el Volutrol para controlar la dosis. ¿Sí? Se tiene que prevenir el riesgo de extravasación, ¿no? Porque a veces tenemos venas que son muy delgadas. ¿Sí? Entonces, es necesario para prevenir el riesgo de extravasación tenemos que evitar, ¿no? Que el paciente, lógicamente, tenga este tipo de amenaza, ¿sí? Porque no es sencillo manejar un paciente que tenga un problema de extravasación, ¿sí? De que genera congestión pulmonar, le reduce su capacidad ventilatoria actual, entonces eso es una cosa complicada. También no administrar con otros medicamentos alcalinos, como el bicarbonato de sodio, la fenitoína sodia, por las mismas, ¿no? Por la misma línea de la dopamina, ¿sí? La acidosis, la acidosis reduce la eficiencia de la dopamina. Vuelvo a reducir. La acidosis reduce, ¿qué reduce? Reduce, ¿no? Reduce la eficacia de la dopamina. Muy bien. Continuamos. ¿Hasta acá alguna pregunta en relación a la dopamina? Pregunto, ¿alguna interrogante, alguna duda sobre el uso de la dopamina para pasar a la dobutamina? Te escucho. ¿Alguna interrogante, alguna inquietud, algún aporte? A ver, puedes escribir en el chat o también puedes activar en el audio. Te escucho, por favor. Adelante. No hay ninguna inquietud hasta el momento. Tengo a Fabiola Uceda, a Fernando Román, a Maribel Sierra, Nicole Sánchez, ¿no? Y también tengo a Tazaico, la participante Tazaico. ¿Alguna novedad, alguna inquietud, algún comentario? Muy bien. Cuando tengan alguna inquietud, por favor, les agradecería que me hagan mención. ¿Sí? Entonces, es necesario que ustedes hagan referencia, ¿no? Sobre cierto material que nos puede ayudar, pues, ¿sí? Entonces, eso también es necesario, es importante, ¿sí? Muy bien. Entonces, si no hay ningún comentario hasta el momento, vamos a continuar y haciendo referencia a otros tópicos, ¿sí? A otros tópicos, ¿ya? Vamos a continuar entonces con el desarrollo de esta actividad académica. Lógicamente que vamos a tratar de brindarles todos estos alcances, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar entonces. Les había indicado que ahora vamos a hablar sobre la dobutamina, ¿sí? La dobutamina, ¿qué es? La dobutamina es una importante catecolamina sintética. Esta dobutamina no tiene efectos predominantemente beta 1. Entonces ya te he indicado que el receptor beta 1 incrementa la contractibilidad del corazón. Y también va a estimular, ¿no? Ciertas áreas como es el beta 2, originando vasodilatación leve en menor grado en receptores alfa 1. Yo, por ejemplo, para utilizar estos fármacos, tengo que verificar, ¿no? Si el paciente no vaya a ser de que tenga, pues, ¿no? Un problema. Entonces, es necesario
es pertinente que ellos se puedan observar. Muy bien. A diferencia, ¿no? A diferencia de la dobutamina mejora el gasto cardíaco sin producir vasoconstricción y taquicardia. No incrementa la demanda metabólica de consumo de oxígeno. Vuelvo a repetir, a diferencia de la dopamina, mejora el ciclo cardíaco sin producir vasoconstricción y taquicardia. No incrementa la demanda del oxígeno. Eso también es necesario tener en cuenta. ¿Sí? Muy bien, estas son algunas recomendaciones del uso de la dobutamina. ¿Sí? La dobutamina viene en presentación de 20 mililitros, ¿no? Que contiene 250 miligramos. La preparación indica que se debe diluir una ampolla de 250 miligramos de dobutamina en 100 mililitros de ¿qué? De solución salina. ¿Sí? Entonces, esto es necesario que ustedes lo puedan manejar. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que estar alerta para lo que pueda suceder. ¿Sí? Muy bien. Lógicamente, con las recomendaciones que ella la profesora, podemos nosotros plantear una estrategia de control de daño. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. El inicio de la acción de la dobutamina, el inicio de 1 a 2 minutos. Un efecto máximo es a los 10 minutos. Tiene una vida plasmática de 2 minutos y una vía de administración, la vía de administración es intravenosa. ¿Sí? ¿Cuáles son las indicaciones para el uso de la dobutamina en la insuficiencia cardíaca congestiva? Como primer nivel. Segundo nivel está el infarto agudo de miocardio. Tercer nivel está la hipotensión. Entonces, estamos observando algunas situaciones que han generado, ¿no? Cierta capacidad. ¿Sí? Entonces, cuando se observa todas estas películas, lógicamente se tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Dónde lo estamos filmando. ¿Sí? Entonces, eso es primordial. Es necesario que ustedes observen estas indicaciones. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos de la dobutamina? Incrementar la contractibilidad cardíaca, incrementar la presión sistólica y diastólica, mejorar la perfusión cerebral, incrementar el consumo de oxígeno al miocardio y también tiene un efecto vasodilatador, ¿sí? Un efecto vasodilatador, ¿ya? Muy bien. Otra condición que también es necesario observar, mira, acá está, la dobutamina, la dobutamina predominantemente tiene acción beta 2, ¿sí? Beta 2, beta 1, beta 2, ¿sí? Por eso que la dobutamina, lógicamente, está indicado para ese tipo de condiciones, ¿sí? Entonces, la dopamina ¿no? A dosis baja, vale sí, sobre los receptores delta 1, delta 2, a una dosis de 1 a 5 microgramos, kilogramo minuto, no tiene efecto sobre la contractibilidad. Cuando está una dosis entre 5 y 10 microgramos minuto, tiene un efecto, no, un efecto potente. Cuando esa dosis alfa 1 mayor de 10 también tiene un efecto potente sobre la contractibilidad del corazón. ¿Sí? Y la dobutamina, lógicamente, que va a generar un efecto beta 1. ¿Sí? Beta 1. ¿Sí? Entonces, la frecuencia cardíaca, ¿no? También se va a ver alterada. La frecuencia cardíaca, ¿no? Lógicamente que los primeros momentos, lógicamente que va a depender de las primeras intervenciones que nosotros hemos realizado. ¿Sí?
Entonces, este es un esquema para que tú veas cómo afecta la contractibilidad, cómo afecta la frecuencia cardíaca, la frecuencia del pulso. Entonces, era muy interesante observar estos detalles. ¿Sí? Muy bien, ¿cuáles son las reacciones adversas? Las reacciones adversas pueden incrementar la frecuencia cardíaca y la presión sistólica. Es una posibilidad. Se asocia a extrasístole ventricular. En pacientes con fibrilación auricular, el incremento de la conducción auriculoventricular puede producir una respuesta ventricular rápida. En otros efectos, puede incluir náusea, cefalea, angina, dolor torácico no específico y palpitación. Por eso que esta dobutamina también se tiene que usar con bastante precaución. ¿Ah? ¿Alguna pregunta en relación del uso de la dobutamina para pasar al siguiente inotrópico? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no haya quedado claro? A ver, comentarios. Fabiola Uceda, Maribel Silvera, Nicole Sánchez, la participante Tazaico. ¿Hay alguna interrogante hasta acá? Ya hemos hablado de la dopamina y ya hemos hablado de la dobutamina. Ahora vamos a pasar a hablar del uso de la adrenalina. Adrenalina. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar entonces. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, Nicole me dice que todo está claro. Cualquier cosa, estoy llano a generar, ¿no? La participación. Vamos a progresar al uso de la adrenalina. ¿Ah? La adrenalina es una hormona y un neurotransmisor a la vez. ¿Sí? Una hormona y un neurotransmisor a la vez. ¿Qué hace la adrenalina? Lógicamente que la adrenalina incrementa la frecuencia cardíaca. ¿Qué más hace la adrenalina? Contrae los vasos sanguíneos, genera vasoconstricción. ¿Y qué más hace la adrenalina? Dilata las vías aéreas. ¿Sí? Entonces, la broncodilatación también es una respuesta de la adrenalina. Y también participa en la reacción de lucha-huida del sistema nervioso. Entonces, la adrenalina, ¿no? La adrenalina, lógicamente que es un potente agonista, beta 1, beta 2. Entonces, agonista, vuelvo a repetir, agonista significa que favorece, que contribuye. ¿Sí? ¿Qué contribuye? Lógicamente que contribuye la respuesta en los receptores beta 1, beta 2. ¿Sí? Por eso que la adrenalina en el paro cardiorrespiratorio es la primera droga de elección, la primera droga de elección. ¿Sí? Por eso que la Asociación Americana del Corazón ha establecido como droga de primera elección hasta el momento el uso de la adrenalina, ¿sí? Como droga de primera elección, ¿sí? Ahora, lógicamente que a dosis alta genera, ¿no? También va a generar una respuesta agonista sobre los receptores alfa 1 y alfa 2. ¿Qué hace la adrenalina? Puede generar taquicardia, puede incrementar, ¿no? El volumen cardíaco periférico y también puede mejorar la perfusión miocárdica. ¿Sí? Esas son algunas de las características de la adrenalina. ¿Cuál es la vía de administración de la adrenalina? La vía de administración de la adrenalina no es por vía intravenosa, ¿sí? Intravenosa, ¿sí? Sobre todo cuando vamos a manejar el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Cuando manejamos al paciente en paro cardiorrespiratorio, vamos a administrar un miligramo, ¿sí? Ustedes saben que la adrenalina viene en una presentación de 1 miligramo en 1 mililitro. Entonces, para administrarla por vía intravenosa, a veces se requiere diluirlo.
¿Y en cuánto lo diluimos? Lo vamos a diluir en 100 mililitros de solución. ¿Sí? Le vamos a administrar en caso del paro cardíaco, le vamos a administrar cada 3 a 5 minutos. ¿Sí? No hay dosis tope. Puedes administrar una ampolla, dos ampollas, tres ampollas, cuatro, cinco, ¿no? Hasta que sea conveniente. Lastimosamente, en el paro cardiorrespiratorio, a veces reanimamos por espacios de 10 minutos, ¿sí? En 10 minutos, lógicamente que a veces no vamos a utilizar de 4 a 5, ¿no? Dosis de adrenalina. Entonces, por eso que es necesario observar, ¿no? El uso de la adrenalina, ¿sí? La dosis, ¿no? Está entre 0,03 a 0,14 microgramos kilogramos minuto, ¿sí? Y la dosis de 0,2 microgramos kilogramos minuto es aceptable, pero no recomendado. En infusión continua se puede administrar 30 miligramos de epinefrina en 30 mililitros de solución, más o menos, ¿no? En 250 mililitros de solución fisiológica o dextrosa al 5%. Administramos 100 mililitros hora y vamos reajustando hasta obtener una respuesta favorable, ¿sí? Entonces, como ya les he indicado, la adrenalina está indicado no en la reanimación cardiopulmonar básica, en los protocolos actualizados de la Asociación Americana del Corazón, sigue siendo considerado como droga de primera elección para el paro cardiorrespiratorio. Paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Muy bien. Y también podemos utilizar la adrenalina. ¿Para qué? Para el shock refractario. ¿Sí? Lógicamente que el shock refractario no es de mal pronóstico. Entonces, también podemos utilizar para tratar de revertir esta condición del shock refractario. ¿Sí? Y también en situaciones de crisis asmática casi fatal, donde se puede cerrar el bronquio, también la adrenalina podemos utilizarlo por vía subcutánea. ¿Sí? Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente droga, que es la amiodarona. Amiodarona. ¿Sí? ¿Alguna interrogante en relación a la adrenalina? Te escucho. ¿Alguna interrogante en relación a la adrenalina? A ver, quisiera escucharte. ¿Alguna interrogante en relación al uso de la adrenalina? ¿Está claro su uso? A ver, desearía los comentarios. Doctor, Sí. buenas tardes. Una Hola, consulta. Fabiola, ¿cómo estás? Sí, Adelante, Fabiola, te escucho. sí, disculpe que he ingresado un poquito tarde. Sí, lo que pasa es que casi la mayoría de veces cuando tenemos pacientes pues con este, en show falla multiorgánica, utilizamos esta adrenalina de emergencia. Eh, Como usted nos ha explicado, no ponemos una ampolla, a veces dos, hasta tres ampollas. Y no, pues casi siempre está el enfermero, ¿no? Ya mientras que llega el médico. Eh, Nosotros lo pasamos en el cloruro que está ahí y abrimos toda la llave directo. Sí, ustedes van a utilizar la adrenalina dosis respuesta, ¿sí? Entonces, en la reanimación cardiopulmonar, ¿no? En la reanimación cardiopulmonar, está protocolizado que ustedes administren la adrenalina cada 2 a 3 minutos. Vale decir, termina los 5 ciclos de 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos, que lo haces aproximadamente en 2 minutos, entonces ahí administra la adrenalina. ¿Sí? La adrenalina es dosis respuesta. ¿Sí? Por eso que cuando el paciente ya está monitorizado, está siendo monitorizado la actividad eléctrica del corazón, nosotros solamente monitorizamos el ritmo cardíaco. ¿Sí? Ustedes saben que los ritmos de paro cardíaco tenemos la fibrilación ventricular, que es una arritmia letal,
la fibrila, la taquicardia ventricular, que es otra arritmia, la fibrilación ventricular, que es otra arritmia letal, son arritmias que necesariamente tienen que ser revertidas. ¿Qué utilizamos como droga de primera elección? La adrenalina, adrenalina. ¿Sí? En ritmos desfibrilables utilizamos como primera dosis, ¿no? La adrenalina. El segundo medicamento que utilizamos en el soporte cardíaco avanzado de vida es la amiodarona, que es un importante antiarrítmico. ¿Sí? Amiodarona. Combinamos adrenalina, amiodarona. Porque ¿qué tiene el paciente? El paciente está fibrilando por una alteración de la contractibilidad del músculo cardíaco, probablemente por la presencia de ectópicos ventriculares que están alterando la conducción del impulso eléctrico del corazón y se requiere utilizar estos fármacos, ¿sí? Tanto la adrenalina como la, utilizamos la adrenalina como la amiodarona, ¿sí? Ahora, lógicamente, podemos utilizar en casos de una crisis asmática severa, con un broncoespasmo severo, también podemos utilizar la adrenalina, porque es un importante broncodilatador. Actúa sobre los receptores beta 2. Los receptores beta 2 generan broncodilatación y los receptores beta 1 generan incremento de la contractibilidad del músculo cardíaco. ¿Sí? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a establecer el uso de estos fármacos. Lo único que tienes que tener en cuenta es la dosis. ¿Sí? La dosis es importante. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en relación a la amiodarona, ustedes saben que la amiodarona es un importante antiarrítmico, un importante antiarrítmico. ¿Cuáles son los efectos de la amiodarona? Los efectos de la amiodarona es que incrementan la oferta de oxígeno al miocardio. ¿Qué más hace la amiodarona? Disminuye las resistencias arteriales. ¿Qué más hace? Reduce el trabajo miocárdico. ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de la amiodarona? La administración intravenosa directa puede ocasionar hipotensión arterial o taquicardia transitoria. Sensación de sofoco o náuseas puede generar la amiodarona. Por eso que hay que tener la precaución, ¿sí? Podemos utilizar, dependiendo del estado del paciente, ¿no? Si está en paro, utilizaremos en bolo. Y si está, ¿no? El paciente está en preparo, lo administraremos en infusión. Ustedes tienen que manejar el preparo, el paro y el posparo, ¿sí? Cuando el paciente está progresando al paro cardíaco, entonces ahí tenemos que utilizar la droga, ¿sí? Porque si esperamos que el paciente haga paro, vamos a necesitar más dosis para poder levantar ese paciente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la miodarona? Las indicaciones de la miodarona son trastornos isquémicos del miocardio y alteraciones del ritmo cardíaco, como son las arritmias supraventriculares. ¿Cuáles son estas arritmias supraventriculares? Bueno, estas arritmias supraventriculares, ¿cuáles son? Es la taquicardia sinusal, taquicardia sinusal, taquicardia, taquicardia sinusal. ¿Qué más? La taquicardia paroxística, supraventricular. ¿Y qué más? Tenemos el flúter auricular. Y también tenemos, ¿no? La fibrilación auricular. Fibrilación auricular. ¿Sí? Estos tipos de arritmias
es lo que nosotros tenemos que identificar. ¿Sí? Lo tenemos que identificar. ¿Dónde? En el monitor. ¿Sí? En el monitor. ¿Sí? Fibrilación auricular, taquicardia sinusal, taquicardia paroxística supraventricular, flúter auricular y fibrilación auricular. ¿Sí? Entonces, la carga de la miodarona, ¿no? Es de 5 miligramos por kilogramo de peso, entre 20 a 30 minutos. ¿Cuánto pesa el paciente? Pesa 60. 60 por 5 es 30. 300 miligramos que vamos a administrar en un lapso de 20 a 30 minutos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo preparamos la miodarona? Ese es el otro detalle. ¿Cómo vamos a preparar? ¿Sí? La preparación de la miodarona, ¿no? Puede ser diluido en 500 mililitros, ¿no? Y le agregamos 2 ampollas de amiodarona. ¿Cuánto tiene el paciente? La amiodarona es de 150. Habría que agregarle 2 ampollas que generan 300 miligramos, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta, ¿no? Como precaución, tengo que observar la hipotensión. Por eso que tiene que estar monitorizado tu paciente. Necesitas tu monitor multiparámetro, multiparámetro. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Estas precauciones, ¿sí? Uno, la hipotensión, que también puede agravar las arritmias ventriculares cuando hay un exceso de dosis, o puede inducir a las torsadas de Point, ¿no? También, ¿no? Cuando hay una sobredosis, por eso que hay que tener bastante cuidado, ¿ah? Con la amiodarona. Muy bien. Si no tienes a disposición la amiodarona, lógicamente que está la lidocaína. La lidocaína, que también es otro antiarrítmico, la presentación es de 10 mililitros, ¿no? Al 2%. ¿Qué tiene? Tiene 20 miligramos de lidocaína. ¿Cuáles son los efectos de la lidocaína? Controlan las arritmias ventriculares, deprimiendo el automatismo de las de His y de las ramas de Purkinje. Vuelvo a indicar, la lidocaína controla las arritmias ventriculares, deprimiendo la automaticidad de las de His y de las fibras de Purkinje. Eleva el umbral de excitación eléctrica ventricular, evitando las descargas ectópicas y los latidos prematuros del corazón. ¿Sí? Indicaciones de la lidocaína: arritmias ventriculares, como es la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso o la contracción ventricular paroxística. La dosis de la lidocaína es de 1 a 1,5 miligramos kilogramo de peso, seguida de bolos de 50 miligramos cada 5 minutos, ¿sí? Hasta completar la dosis de 3 miligramos, ¿sí? Eso es lo que tienes que tener en cuenta, ¿ya? Muy bien. Me dice, a ver, Maribel Silvera me dice, profesor, ¿es necesario poner una sonda Foley al paciente al administrar adrenalina? Bueno, te comento que cuando estamos en paro cardiorrespiratorio no te da tiempo para nada, ¿sí? Lo más importante es revertir el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Revertir, ¿no? Por eso que tú vas a utilizar estas drogas, la adrenalina y la miodarona. Y si no tienes amiodarona, la lidocaína. Entonces, la primera intención, lógicamente, no es una recomendación absoluta colocar la sonda. La sonda lo puedes colocar posterior para hacer el monitoreo, porque acuérdate que tú vas a manejar el preparo, mira, tú vas a manejar el preparo, manejas el postparo, perdón, manejas el paro
Manejas el paro y también manejas el postparo. Postparo. ¿Sí? Entonces, cuando estás en el preparo, probablemente tú lo vas a pasar en infusión, porque todavía no está en paro. Entonces, la lidocaína, la miodarona, tú lo puedes pasar en infusión cuando el paciente está en preparo. Cuando está en paro, lógicamente que todos estos medicamentos, la lidocaína, la amiodarona y la adrenalina, estos medicamentos tienen que ser en bolo, ¿sí? Y en el posparo, lógicamente, ya será con una infusión continua hasta que el paciente revierta su condición crítica, ¿sí? Así tienes que manejar estos pacientes, ¿sí? Por eso que estas drogas es importante que tú conozcas las concentraciones de las diluciones, para que no tengas ningún, ¿no? tipo de objeción al momento que estás manejando las drogas, ¿sí? Muy bien, ¿cuáles son las precauciones del uso de la lidocaína? Dentro de las precauciones indica que la lidocaína puede producir intoxicaciones, llegando hasta convulsiones, coma y paro respiratorio. Vuelvo a repetir, la lidocaína puede producir intoxicaciones por lidocaína, llegando hasta producir convulsiones, coma y paro respiratorio. Dentro de la recomendación está reducir la dosis al 50% en casos de pacientes seniles o mayor de 70 años que están debutando con insuficiencia cardíaca congestiva, con estado de shock, ¿sí? Entonces, también eso es parte del entrenamiento que debe resolver el profesional médico, ¿sí? Entonces, necesariamente tenemos que observar este tipo de comportamiento. ¿Ah? Muy bien. Después la dilocaína, ahora sí pasamos a las drogas vasopresoras. ¿Alguna pregunta hasta acá de las drogas inotrópicas? ¿Alguna pregunta, duda para pasar a las drogas inotrópicas? ¿Alguna inquietud, comentario? Sí, doctor, en mi experiencia, siempre cuando hay un paro, generalmente administramos epinefrina y atropina, pero no usamos la miodarona, ¿no? Como antiarrítmico que se debería, pues, ¿no? Usar. Bueno, te comento que la atropina lo utilizamos en el preparo. Cuando tú tienes pacientes, por ejemplo, ¿no? A ver, en el caso del paciente que tiene, ¿no? ¿Qué tiene tu paciente? Esta atropina, la atropina, 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 lo vamos a utilizar, no, no en el paro, no en el paro. No está recomendado por la Asociación Americana del Corazón utilizar la atropina en el paro. ¿Dónde utilizamos la atropina? La atropina lo vamos a utilizar en el preparo, preparo. ¿Ya? ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, si tienes un paciente, un paciente senil, un paciente senil con una frecuencia cardíaca menor de 35, tú primero, ¿qué tienes que pensar? Si este paciente tiene una frecuencia cardíaca menor de 35, tú tienes que determinar si es un paciente que tiene, ¿no? Esta bradiarritmia, si me está generando compromiso hemodinámico. Entonces tú me determinas si esta bradiarritmia me genera compromiso, compromiso, compromiso hemodinámico. Hemodinámico. Entonces, ¿qué vas a buscar tú en este paciente senil con una bradiarritmia severa?
¿Qué voy a buscar? Voy a buscar signos de shock. Signo de shock. ¿Qué tipo de shock? Puede ser shock cardiogénico, ¿no? Puede ser shock cardiogénico. Puede ser shock séptico, séptico. Busca signo de shock, ¿sí? Ahora, lógicamente, también vas a buscar pacientes que estén debutando con insuficiencia cardíaca congestiva. ICC, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué más? Tienes que buscar si hay pacientes que están presentando o están debutando con un síndrome coronario agudo, con un infarto agudo de miocardio, o pacientes que pueden estar generando bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Puede ser que te esté generando una bradiarritmia severa. Entonces, en este caso, pacientes que tengan una frecuencia cardíaca menor de 35, que tengan compromiso hemodinámico, que estén presentando signos de shock, que están debutando con insuficiencia cardíaca congestiva, o están debutando con infarto agudo de miocardio, o están debutando con un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, administras atropina. Atropina. ¿Cuánto de atropina? La atropina es 1 miligramo. Atropina, 1 miligramo. 1 miligramo de atropina. Máximo de la dosis. 3 miligramos de atropina. ¿Ah? De acuerdo a lo que está establecido por la Asociación Americana del Corazón, lógicamente que la atropina ya se ha descontinuado del paro cardíaco. Se ha descontinuado. Lo manejamos en el preparo, antes que el paciente genere preparo. La atropina es un anticolinérgico potente, ¿no? ¿Qué hace? Va a inactivar al sistema parasimpático y activa al sistema parasimpático. Al sistema simpático. El sistema simpático tiene acción adrenérgica y el sistema parasimpático tiene acción colinérgica. Te está reduciendo la frecuencia cardíaca. Entonces yo tengo que investigar, para el uso de la atropina, tengo que investigar cuál es la causa. ¿Sí? La atropina fue desestimada de los protocolos de la Asociación Americana del Corazón porque generaban exceso de estimulación vagal, exceso de estimulación vagal. Rápidamente los pacientes progresaban a un ritmo que es asistolia, donde no hay actividad eléctrica del corazón. Por eso que progresivamente se ha desestimado y utilizamos ahora la adrenalina y ¿qué más utilizamos? La amiodarona. Mi amiodarona, y si no tengo, la lidocaína. ¿Sí? Y también están utilizándose, por ejemplo, para las taquiarritmias, ¿no? De complejo estrecho, estamos utilizando adenosina. La adenosina también es otro potente fármaco que genera la disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Muy bien. Ahora pasamos al uso de las drogas vasopresoras. Vasopresor. ¿Sí? Las drogas vasopresoras son medicamentos que se utilizan para contraer los vasos sanguíneos e incrementar la presión arterial en pacientes que sufren de shock o hipotensión severa. Estos fármacos son cruciales para mantener un flujo sanguíneo, ¿sí? Y lógicamente lo que se pretende es prevenir los daños en órganos vitales, especialmente cuando la administración de líquidos por sí sola no es suficiente. Algunos ejemplos comunes de vasopresores incluyen la noradrenalina, la dopamina, la fenilefrina y la vasopresina, entre otros fármacos que se pueden utilizar. ¿Sí? Entonces, la dopamina, la noradrenalina, la fenilefrina y la vasopresina son drogas que se utilizan como vasopresores, potentes vasopresores. Y uno de los potentes vasopresores es la noradrenalina. ¿Sí? Noradrenalina. ¿Cuáles son los usos clínicos de estos vasopresores?
El uso clínico de estos vasopresores es el tratamiento del shock. Se usan en diversos tipos de shock, como el séptico, donde contrarrestan la vasodilatación excesiva. Ustedes saben que en el shock séptico el problema es la resistencia vascular sistémica. ¿A quién está bloqueando? Las toxinas liberadas por el shock séptico bloquean ¿a quién? A estos receptores. ¿Qué receptores? A los receptores beta 1 que generan, no, alfa 1 que generan una importante acción vasoconstrictor. ¿Sí? Entonces, como está contrarrestado la acción la vasodilatación excesiva, el shock cardiogénico, lógicamente que va a tratar de manejar, en caso de shock cardiogénico, va a tratar de mejorar la presión arterial y la perfusión. A mí lo que me interesa es la perfusión de las células y los tejidos. Entonces tengo que mejorar la perfusión. Pero para mejorar la perfusión tengo que optimizar el gasto cardíaco. Y si el gasto cardíaco está alterado porque hay un bloqueo auriculoventricular, lógicamente que de manera inmediata tengo que permeabilizar, ¿no? Y favorecer la ventilación pulmonar. Porque el corazón va a sufrir más daño. ¿Sí? ¿Qué más? Incremento de la presión arterial. Cuando se administran estos vasopresores, se administran cuando la presión arterial media es demasiado baja, por debajo de los 65 milímetros de mercurio, a pesar de la reanimación inicial con líquido. Entonces, cuando no levanta la presión, entonces hay que utilizar, ¿no? Estos, ¿no? Vamos a utilizar estos receptores, ¿sí? Estos importantes vasopresores para poder restablecer, ¿no? Una adecuada actividad del corazón y una adecuada actividad de los vasos arteriales y vasos venosos, ¿sí? En situaciones de emergencia suelen administrarse por vía intravenosa a través de un catéter venoso central y en entorno de los cuidados intensivos como urgencias y emergencias. ¿Sí? Entonces, eso también es importante tener en consideración, ¿no? Para ver cómo hemos ido progresando. Muy bien. Ya te he indicado que estos vasopresores, como mecanismo de acción, generan una importante vasoconstricción. Actúan incrementando el tono vascular, lo que estrecha los vasos sanguíneos y eleva la resistencia vascular periférica. Incrementa la presión arterial. Al incrementar la resistencia vascular, también va a incrementar la presión arterial, lo que va a mejorar la perfusión de las células de tejido. A diferencia de los sinotrópicos, lógicamente no incrementan la contractilidad del corazón, los vasopresores solo actúan sobre los vasos arteriales, ¿sí? Sobre la musculatura lisa de los vasos arteriales, ¿sí? Hasta acá alguna interrogante, alguna inquietud, ¿sí? ¿Algún comentario? ¿Sí? Te escucho, por favor. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna inquietud? ¿Está claro hasta el momento? Muy bien. Ahora pasamos, ¿no? A ver el efecto de la noradrenalina, que es un fármaco vasoconstrictor por excelencia. Sí, ya te he indicado y actúa sobre los receptores alfa 1. ¿Sí? Entonces, la noradrenalina viene en ampollas de 4 mililitros. ¿Sí? 4 mililitros. ¿Qué contienen? 4 mililitros tienen 4 miligramos. ¿Sí? Lo podemos diluir en ampollas, ¿no? Podemos diluirle en 100 mililitros de dextrosa o 100 mililitros de cloruro de sodio al 9 por mil. ¿Sí? Entonces, esta noradrenalina, norepinefrina, lógicamente que hemos indicado que es un potente vasoconstrictor arterial. ¿Sí? Entonces, tiene acción alfa 1 y beta 1, alfa 1 y beta 1. Incrementa el consumo del oxígeno al miocardio. ¿Sí? Y también es utilizado para el tratamiento de la hipotensión hemodinámica no significativa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar? Lógicamente, tenemos que monitorizar también a este paciente. ¿Sí? Vamos a tener que hacer una suspensión gradual del uso de la noradrenalina a medida que el paciente vaya respondiendo. Por eso necesitas, ¿no? Un monitor multiparámetro para utilizar la noradrenalina. ¿Sí? Requiere monitorización continua.
Está contraindicado el uso de la noradrenalina, norepinefrina, cuando se trate de una hipotensión secundaria hipovolemia, porque lo que tenemos que corregir es la hipovolemia, pues, ¿sí? Esto puede precipitar las arritmias y las taquiarritmias, ¿sí? También puede producir necrosis isquémica en el tejido, ¿no? Por una extravasación, ¿sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones del uso de la noradrenalina? La hipersensibilidad a la noradrenalina, ¿sí? Muy bien. Entonces, también puede generar, durante el proceso de la anestesia, ¿no? Puede sensibilizar el tejido autónomo del corazón y, lógicamente, que eso genera el riesgo de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, ¿sí? Las precauciones del tratamiento de la noradrenalina se debe corregir, ¿no? Si es posible, ¿no? Mediante el uso, ¿no? ¿El uso de qué? De expansores de volumen sanguíneo. Lo que hay que evitar es hacer sobrecarga circulatoria. Ahora, la extravasación de la noradrenalina puede generar necrosis tisular, ¿sí? Por eso que es importante valorar el riesgo-beneficio, ¿sí? Y evitar este tipo de complicaciones, ¿sí? Muy bien, entonces, la noradrenalina, lógicamente que tenemos que diluir. ¿Ah? A ver, vamos a presentar un casito donde vamos a emplear la noradrenalina. Indican que se trata de una mujer de 30 años que está presentando una sepsis de foco urinario. Foco urinario. La paciente está hipotensa, está con una presión arterial de 70/40. La paciente está con una taquicardia, tiene una presión arterial media una presión arterial media menor de 65. La paciente tiene la piel fría, pálida, sudorosa, pegajosa. La paciente pesa 55 kilogramos. La dosis inicial, la dosis inicial que se están recomendando es de 0,5 a 0,15 microgramos kilogramo minuto. Vuelvo a repetir, la dosis inicial es de 0,1 a 0,15 microgramos kilogramo minuto. Entonces, ustedes saben que la presentación de la noradrenalina viene ampollas de 4 miligramos en 4 mililitros. Entonces, voy a utilizar la dosis máxima, que es 0,15. Como es microgramos kilogramo minuto, entonces la dosis inicial, que es 0,15 microgramos, lo multiplico por el peso de la paciente. ¿Y cuánto me da esto? Me da 8,5 microgramos. ¿Eh? Entonces, yo voy a tener una dosis inicial de 8,5 microgramos minuto. Microgramos minuto. ¿Sí? Esa es la dosis calculada. Pero ese minuto, tú quieres administrar en una hora. La noradrenalina, tú lo vas a administrar en una hora. Entonces, 8,5 microgramos, tú lo vas a multiplicar por 60 minutos. Por 60 minutos. Y a multiplicar por 60 minutos, lógicamente que obtienes como resultado 495 microgramos hora. Microgramos hora. Entonces, tú por equivalencia, recordando las equivalencias, equivalencia, ¿ya? Tú sabes, ¿ya? Acá, equivalencia, recordando las equivalencias, equivalencia, equivalencia. Entonces, tú sabes que un gramo que contiene, un gramo es igual a ¿cuánto? Un gramo, recordando las equivalencias, un gramo es igual a ¿cuánto?
es igual a 1000 miligramos. Un gramo es igual a 1000. ¿Mil qué? 1000 miligramos. 1000 miligramos. Un miligramo es igual ¿a qué? A 1000. ¿Mil qué? 1000 microgramos. 1000 microgramos. 1000 microgramos. 1000 microgramos. Y un microgramo es igual, un microgramo es igual ¿a cuánto? Es igual a 1000 nanogramos. 1000, 1000 nanogramos. Nanogramos. Que no lo utilizamos, la empresa farmacéutica lo utiliza para la elaboración de sus productos químicos, sus productos farmacológicos. ¿Ah? Solamente nosotros utilizamos microgramo, miligramo y utilizamos gramo. Eso es lo que utilizamos en el manejo del paciente crítico. ¿Sí? Entonces, la dosis en este mortal está en microgramo. ¿Sí? Microgramo. Entonces, ¿qué necesito? Necesito convertir microgramos a miligramos. Entonces, para convertir, ¿no? Microgramos a miligramos, solamente divides 1 entre 1000. ¿Ya? Entonces, 8,5 es la dosis calculada, ¿no? Es microgramos minuto. En un minuto tú le vas a pasar 8,5 microgramos de ¿qué? De noradrenalina. Pero como tú le vas a pasar en bomba de infusión, ¿no? En bomba de infusión tienes que diluir el medicamento. Entonces, 8,25 microgramos por 60 minutos, porque le vas a pasar en una hora. Entonces, tú le vas a administrar en una hora, le vas a administrar 495 microgramos, ¿sí? 495 microgramos. Entonces, tú conviertes los microgramos a miligramos. Entonces, tú sabes que un miligramo es igual a 1000 microgramos. Entonces, lo que tienes que hacer es dividir 1 entre 1000, pues. Entonces, un microgramo entre 1000, ¿cuánto es? Es igual a 0,001 miligramo. Entonces, un microgramo es igual a 0,001 miligramo. Entonces, como tú le tienes que pasar 495 microgramos en una hora, tú multiplicas 495 por 0,001, ¿no? Que es miligramo, ¿no? Entonces, ¿cuánto obtienes? 495 por 0,001, tú vas a obtener 0,425 miligramos. 0,495 miligramos. Vale decir la mitad de un gramo. Entonces, tú redondeas este resultado, lo redondeas ¿a cuánto? A 0,5 miligramos hora. Entonces, tú le vas a pasar a este mortal, le vas a pasar 0,5 miligramos de noradrenalina en una hora. Entonces, ¿qué tienes que hacer a continuación? Tienes que preparar la noradrenalina. ¿En cuánto? En 100 mililitros de cloruro de sodio o de dextrosa al 5%. Entonces, en 100 mililitros de dextrosa al 5% tienes 4 miligramos. Pero ¿cuánto tú necesitas administrar? Necesitas administrar 0,5 miligramos en una hora. Entonces haces una regla de tres simples y dices, ¿no? 100 mililitros por 0,5 miligramos entre 4 miligramos. Entonces, multiplico, divido, es 12,5 mililitros hora. En cero, ¿no? En 12,5 mililitros, ¿no? Hora vas a pasarle la dosis, ¿sí? Esa es la dosis que le corresponde, ¿no? Al paciente. Por eso que tienes que saber convertir, tienes que tener tu tabla de conversión, para que no te suceda todos estos accidentes, ¿no?
que pueden suceder durante el ejercicio profesional. ¿Sí? ¿Está claro este ejemplo? Confírmame si está claro. ¿Está claro? Hola, hola. ¿Está claro el ejemplo? Ya, muy bien. A ver, acá tenemos. Ya, me dice Maribel que sí. Excelente. Esto es en relación a la noradrenalina. Ahora vamos a calcular la dosis, ¿no? En el uso de un inotrópico. Lo que hemos utilizado es un vasopresor potente. Ahora vamos a calcular la dosis, ¿no? En un inotrópico. Vamos a colocar el ejemplo de la dopamina, ¿sí? Entonces, en la dopamina, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tengo que tener en consideración? La dosis de preparación, ¿no? Que está en relación a la presentación de la droga. También tengo que tener en cuenta el volumen de disolución, el peso del paciente, la velocidad de infusión y la constante. Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. Vuelvo a repetir. Para la preparación de la dopamina, tenemos que tener en cuenta la dosis de preparación, el volumen de disolución, el peso del paciente, la velocidad de infusión y la constante. Eso tienes que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo calculo la dosis de la dopamina? La dosis de la dopamina es microgramos, kilogramo, minuto. Vuelvo a repetir. La dosis de la dopamina es microgramo, kilogramo, minuto. Para determinar la dosis, lógicamente que a mí lo que me interesa es la constante, ¿sí? La velocidad de infusión, lógicamente que lo puedo estandarizar de acuerdo a la forma como yo voy a administrarlo, ¿sí? Y también el peso del paciente, que es una necesidad, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer primero? Lo primero que debo hacer es calcular la dosis, ¿sí? Calcular la constante, perdón, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tu paciente en estos momentos, ¿qué tiene? Tu paciente tiene un problema de cardiogénico, shock cardiogénico, ¿no? Tu paciente en estos momentos, su problema es el shock. ¿Qué tipo de shock? Shock cardiogénico, de shock cardiogénico. ¿Qué te han indicado? El paciente está hipotenso, con una presión arterial de 80/40. Te han indicado que prepares una ampolla de dopamina, ¿no? Diluida en 100. Una ampolla de dopa diluida en 100. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que tú tienes una ampolla de dopamina diluido en ¿quién? Una ampolla de dopamina de 200 miligramos, ¿no? Lo tienes diluido, ¿no? En 100 mililitros. Entonces, en 100 mililitros de dextrosa al 5%, tú tienes ¿cuánto? 200 miligramos de dopamina. 200 miligramos. ¿Sí? 200 miligramos. Entonces, tú quieres determinar cuál es la relación. Entonces, tú dices, en 100 mililitros de dextrosa al 5% tienes 200 miligramos. Entonces, tú ¿quieres qué? Obtener la constante. Entonces, para obtener la constante, tú tienes que determinar en un mililitro, ¿cuántos miligramos de dopamina tengo? ¿Cuántos miligramos de dopamina tengo? ¿En cuánto? En un mililitro. Entonces, tú haces una regla de tres simples y dices, 1 mililitro
¿no? X será igual a un mililitro por 200 miligramos. ¿Entre cuánto? Entre 100 mililitros. 100 mililitros. 100 mililitros. ¿Sí? Entonces, tú multiplicas 1 por 200, elimina los mililitros, 1 por 200, 200. Entre 100, 2. 2 miligramos. Entonces, en un mililitro, tú tienes ¿cuánto? Dos, ¿qué? 2 miligramos. 2 miligramos. Entonces, ahora acá viene la equivalencia. Yo te he indicado que 1 miligramo es igual a ¿cuánto? A 1000 microgramos. A 1000 microgramos. Entonces, 2000, perdón, 2 miligramos será igual a ¿cuánto? A 2000. ¿2000 qué? 2000 microgramos. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Hemos hecho la dilución de la dopamina en 100 mililitros. Entonces, en 100 mililitros de dextrosa al 5% tienes 200 miligramos. Tú quieres determinar en 1 mililitro cuántos miligramos hay, haces una regla de 3 simple. X será igual a 1 mililitro por 200 miligramos entre 100 mililitros. ¿Cuánto es el resultado? El resultado es 2 miligramos. Entonces, recordando la equivalencia, tú dices que 1 miligramo es igual a 1000 microgramos. 2000 microgramos, perdón, 1 miligramo igual a 1000 microgramos. Entonces, 2 miligramos será igual a ¿cuánto? A 2000 microgramos. Como la infusión lo vas a pasar en 1 hora, pero la hora tiene 60 minutos, entonces ¿tú qué haces? Divides los 2000 microgramos, lo vas a dividir en 60 minutos que tiene la hora. Entonces, 2000 entre 60 minutos, ¿cuánto será la constante? La constante será 33.3. ¿Ah? 33. Tú divides 2000 entre 60, es 33.3. A ver, vamos a verificar si es cierto. 2000, vamos a ver si es cierto. Esa operación aritmética. ¿Ah? Acá está. 2000 entre 60. Correcto, es 33.33. Entonces, 33.33 es la constante, es la constante. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer ahora, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya tengo la constante, ya tengo. ¿Sí? Entonces, en estos momentos, ¿no? Ya tengo la constante que es ¿cuánto? La constante es 33.33. Entonces, ustedes dicen, ¿no? Ustedes dicen, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces, acá recuerdas cómo calcular la dosis, cómo calcular la dosis, ¿sí? ¿Cómo calcular la dosis, ¿sí? Habíamos indicado que la dosis va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto? Habíamos indicado, ¿no? Habíamos indicado, ¿no? Que para calcular la dosis es microgramos, kilogramo, minuto. Microgramos, kilogramo, minuto. Microgramos, kilogramo, minuto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Lógicamente que lo que tengo que hacer, ¿cuál es? Es multiplicar. Entonces voy a multiplicar la constante. La constante. ¿Cuánto es la constante? La constante es 33.33. Esta es la constante, 33.33. Constante por velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? La velocidad
es de 25 milímetros. 25 mililitros, 25 mililitros hora, 25 mililitros hora. Eso es la velocidad, la velocidad. Entonces, 33, que es la constante, 33, que es la constante, por 25 mililitros entre 60, ¿cuánto es? Vamos a hacer la operación para verificar. Entonces, 33.33, 33.33, vamos a ver, 33.33, que es la constante, por la velocidad, que es 25, por 25 mililitros, ¿entre cuánto? Entre 60, ¿cuánto es? 13.88. Correcto. Entonces, la dosis será 13.88 microgramos, kilogramos, minuto. Esto es la dosis que tú le vas a pasar. ¿En cuánto? Le vas a pasar en en un minuto. 13.88 microgramos, kilogramos, minuto. ¿Sí? Entonces, en tu bomba de infusión, tú vas a programar, ¿no? 25 mililitros hora. En 25 mililitros hora, tú le vas a pasar, ¿cuánto? 13.88 microgramos, kilogramos, minuto. ¿Sí? ¿Se entendió? Confírmame si se ha entendido. Confírmame, por favor. Confírmame si se ha entendido. Hola, hola. ¿Se entendió? Me dice Maribel, sí. Ya. Ahora vamos a ver que ahora te indican que tú prepares, que prepares la dopamina, vas a preparar la dopamina, ¿no? Vas a preparar la dopamina, ya no 2 ampollas, no, ya no una ampolla, sino 2 ampollas, 2 ampollas de dopamina. ¿En cuánto? En 100 mililitros. 2 en 100, ¿ya? 2 en 100. Entonces, si tú tienes 2 ampollas de dopamina, entonces ya no será 200 miligramos, sino será 400 miligramos, 400. Entonces tú tienes en 100 mililitros de dextrosa, ¿cuánto tendrás? Tendrás 400 miligramos de dopamina. ¿Y cuánto es lo que tienes de concentración en 1 mililitro? Bueno, haces una regla de 3 simples, indicas 1 por 400, 1 por 400, entre 100, ¿cuánto será? 1, 400 entre 100 es 4 miligramos. 4. Entonces, tú tienes en 1 miligramo, tienes 1000 microgramos. En 4 miligramos tendrás 4000 microgramos. 4000. Entonces, 4000 entre 60, 4000 entre 60, vamos a ver el resultado. 4000 entre 60 es igual a 66.6. La constante es el doble, 66.66. Esa es la constante. Entonces, ahora yo quiero determinar la dosis. ¿Sí? Entonces, la dosis va a ser igual a ¿cuánto? Entonces, la dosis que yo voy a calcular, ¿ya? Entonces, la dosis ¿a qué va a ser igual? ¿Va a ser igual a qué? Entonces, ya no será 33.66, sino será 66.66.
¿Cuánto es la velocidad de infusión? 25. El peso del paciente sigue siendo lo mismo, 60. Entonces, vamos a calcular cuánto es la dosis. Entonces, multiplicando 66.66, 66.66 por 25 entre 60. ¿Cuánto es la dosis? La dosis 27, 27.77, 27.77, 27.77. Entonces la dosis es alta. Le estoy dando mayor concentración de dopamina porque mi paciente está con una severa hipotensión arterial. Probablemente, ¿por qué? Porque el paciente tiene disminuido la contractibilidad del corazón o porque el paciente tiene una disminución de la resistencia vascular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ajustar la dosis. Por eso que yo puedo preparar 2 ampollas en 100, puedo preparar 2 ampollas en 250, o también puedo preparar 4 ampollas en 500. Y eso va a depender de qué. Va a depender justamente de qué. Va a depender de la preparación. Entonces, acá la dosis va a estar en función de la respuesta, pero por eso que yo tengo que monitorizar al paciente. Tengo que hacer un adecuado monitoreo, cómo está respondiendo al tratamiento. Ajusto la dosis, voy ajustando la dosis de acuerdo a la respuesta. ¿Sí? De acuerdo a la respuesta. Lo mismo vas a hacer con la dobutamina. ¿Sí? Solamente que la dobutamina viene en 250 miligramos. Hace lo mismo, la misma operación. Solamente que en la dobutamina ya no son 200, sino son 250 miligramos. La dosis va a ser igual, microgramos, kilogramos, minuto. La constante va a ser igual, constante por velocidad de infusión, por el peso del paciente. ¿Sí? Ahora, lógicamente que si a mí me dicen, el paciente comienza a mejorar y me dicen que le baje un punto a esta dosis calculada, por ejemplo, el paciente está mejorando y me dicen, bájele a cuánto, bájele un punto. ¿Cuánto será un punto? 26, 26.77. Pero ¿cómo lo bajo? ¿Cómo lo bajo? Ahí viene el detalle. ¿Cómo lo puedo bajar? ¿Ah? Ahí viene el detalle. ¿Cómo lo bajo? A la constante no lo vas a poder mover. La constante no puedes moverlo porque es la constante, la preparación del fármaco. El peso menos, el peso menos. Lo que tú vas a hacer es, vas a disminuir la velocidad de infusión. Porque necesito que le bajes, ¿no? La velocidad de 27 a 26. Entonces, ¿tú qué haces? Ahora lo que tú vas a hacer es disminuir la velocidad. Entonces, disminuyes a 24. Vamos a calcular a 24 cuánto sale. 66, 66, 66.66 por 24 entre 60. ¿Cuánto es? 26.66. 26.66. ¿Sí? 26.66. ¿Qué has hecho? Le has bajado un punto. ¿Sí? ¿Pero a quién le has bajado? Le has bajado la velocidad de infusión. Y así, a medida que el paciente vaya mejorando, tú vas haciendo el destete de la dopamina, de la dobutamina. Vas haciendo el destete. Y con eso, lógicamente, que el paciente se pueda compensar hemodinámicamente. ¿Sí? Por eso que tienes que tener precauciones. Por eso que es importante el monitoreo hemodinámico. ¿Sí? Así como hemos visto, también tienes que monitorizar cuando le estás administrando la noradrenalina, cuando le estás administrando la amiodarona, ¿sí? Que son drogas muy, muy importantes. Entonces, tú tienes que aprender a manejar el shock cardiogénico, el shock séptico, el shock hipovolémico, el shock obstructivo, el shock neurogénico. Todo tipo de shock.
todo tipo de show. ¿Sí? Entonces es importante utilizar esta droga. ¿Sí? Drogas inotrópicas, drogas vasopresoras, drogas antiarrítmicas, ¿no? También es importante, ¿no? Utilizar expansores de volumen sanguíneo. ¿Sí? También es necesario saber administrar sedantes, sedantes, ¿sí? Porque a veces el paciente pues se ingresa con un dolor intenso, analgésicos potentes, ¿no? Como la morfina, la petidina, el tramadol, entre otros medicamentos, ¿sí? En realidad la gama de medicamentos son varios, la gama de medicamentos, ¿sí? Los antibióticos también son una gama. Lastimosamente, para poder hablarte de todo esto, no requeriría mayor espacio de tiempo. Por eso que he hecho un resumen de todos estos aspectos más importantes para que ustedes tengan conocimiento y lo puedan utilizar en las mejores condiciones posibles. ¿Ah? Muy bien, pasamos a la rueda de preguntas. Pasamos a la rueda de preguntas. Adelante con tus preguntas. Adelante con tus preguntas. Te escucho. Adelante con tus preguntas. Adelante con tus preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna interrogante, alguna inquietud, aporte, comentario? Muy bien, estimados participantes. Bueno, durante la exposición han habido algunas interrogantes, ¿no? Muchas gracias. Ámbar Paola, Hermelinda Santos, Fabiola Uceda, ¿no? Maribel Silvera, ¿no? Muchas gracias por haber participado. Nicole Sánchez también ha participado. Bueno, lo único que sí quería expresarles como parte final de esta academia del día de hoy, desearles que pasen unas bonitas fiestas navideñas en unión de su digna familia. Ustedes saben que estas fechas es una fecha de integración familiar, ¿no? Necesitamos unirnos cada día y velar por el desarrollo, ¿no? De nuestro país, ¿sí? Bueno, yo los felicito a cada uno de ustedes por participar en estos eventos académicos, ¿no? Y Dios mediante, ya nos estaremos comunicando el próximo año, ¿sí? Bueno, agradezco a esta empresa por esta gentil invitación. He tratado de brindarles lo mejor de mi vitrina académica y próximamente, ¿no? Y Dios mediante, nos estaremos viendo posiblemente en el próximo año. Muchas gracias, que Dios te bendiga y te proteja. Unas bonitas fiestas navideñas y un venturoso año 2026. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones.